La primera charla va a estar a cargo del doctor Emiliano Descote y la doctora Erika Simes, y el tema es ecografía pulmonar. Les cuento un poco esta charla introductoria, que probablemente mucha gente de la audiencia ya esté familiarizado con la ecografía en la insuficiencia respiratoria aguda. Así que solamente vamos a repasar conceptos básicos, donde después desarrollará el parte del comité, más específicamente para COVID. Así que nuestro objetivo es, a lo largo del webinar del Comité de ECO, es hablar un poco de la ecografía pleuropulmonar y más adelante la ecografía como monitoreo cardíaco en la situación de COVID. Esperamos no aburrirlos y para empezar, conocer que para hacer la ecografía pleuropulmonar se puede hacer con muchísimos transductores. Si uno tiene que elegir para ver la pleura, el ideal sería el transductor lineal por su alta frecuencia y su buena calidad de imagen a la hora de ver estructuras superficiales. Y para ver el pulmón, que a veces tenemos que titular derrame pleural o mirar el pulmón, a ver cómo está consolidado. Los tres es el convexo, el sectorial, que es el cardíaco, y el microconvexo. Lichtenstein, quien describe inicialmente la ecografía pleuropulmonar, utiliza un microconvexo, por ejemplo, pero la gran mayoría de las terapias intensivas están contando tanto con transductores sectoriales, que es el cardíaco, como el convexo. Respecto a la anatomía básica de la ultrasonografía pulmonar, acá les dejo dos imágenes. Una es la de la derecha, que se está moviendo en este momento con un transductor sectorial. Fíjense como relevante que hay al costado de la pantalla, no sé si es el cursor de manera correcta, zonas más oscuras. Esto corresponden a las sombras acústicas dadas por la costilla. El ultrasonido no puede atravesar zonas densas. Por lo tanto, los ecos provenientes que están por debajo de las zonas densas no pueden ser escuchados por el transductor. Así que cuando el sonido choca con la costilla, no le queda mucha opción más que rebotar de nuevo hacia el transductor por la densidad del parénquima en sí. Y a esta altura, siempre medio centímetro por debajo de la costilla, se encuentra la línea pleural, que es una línea hiperecogénica, y de ella salen distintos artefactos que charlaremos en un ratito. Esta es una imagen, la de la izquierda es una imagen tomada con un transductor lineal. Fíjense que la calidad de la imagen es mejor, de hecho para evaluar la pleura es lo ideal, y donde tienen de vuelta estas partes más oscuras de la imagen, que ven aquí, que son las sombras costales. Este es el periósteo de la costilla, de donde salen obviamente luego las sales, y medio centímetro por debajo se encuentra esta línea hiperecogénica, que tiene cierto movimiento, y si prestan atención a las dos imágenes, tiene movimiento en las dos imágenes, que es la línea pleural. Este movimiento que se percibe en esta imagen lo definiremos como el sliding pleural, y cuando hablamos de deslizamiento pleural hablamos de que ambas pleuras, la visceral y la parietal, están en contacto entre sí, y ambas pleuras al respirar el paciente se frotan entre sí. Eso es lo que podemos ver cuando miramos la línea pleural. Por lo tanto, podemos decir que si el movimiento está presente, hay sliding presente, y si el movimiento está ausente, no hay sliding, ¿sí? Al mismo tiempo, de la línea pleural les dije que salían artefactos. Los más importantes son las líneas A y las líneas B, y luego, ya hablando más del parénquima, les mostraré imágenes con consolidación, ya cuando el paciente puede tener una neumonía, por ejemplo, una telectasia bien evolucionada, o tenga derrame pleural y colapso pasivo. Cuando uno hace la evaluación, en la literatura puede encontrar cualquier cantidad de descripción respecto a cómo evaluar el pulmón.
desde más simples y sencillas como describe Lichtenstein en sus puntos azules o blue points. Él describe 3 puntos, o sea, básicamente un esquema de 6 puntos para evaluar. El primero estaría en el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular, y el otro cerca de la mamila, o rodeando la mamila, y el tercer y último punto en la línea axilar posterior, es el punto PLAPS, buscando obviamente esta Emiliano, evaluación es la más ¿me sencilla. escuchás? Hola, sí. ¿Sí? Perdimos tu audio cuando estabas hablando de la papita. De la mamita, Sí, perdón. bueno, el tercer punto pulmonar es el punto PLAPS, que está cerca de la línea axilar posterior, como les mencioné y no se escuchó, que habitualmente se puede evaluar las partes basales del pulmón y el diafragma también. Esta descripción por Lichtenstein es llevada por otros autores o en trabajos realizados por cardiólogos a una evaluación de 28 puntos, viendo espacio intercostal por espacio intercostal y asignando puntajes para resucitar pacientes. El que está superior de la pantalla, que es un esquema básicamente de 12 zonas, son 6 de un lado y 6 del otro, tórax anterior, superior, inferior, tórax lateral, superior, inferior, y tórax posterior, superior, inferior. Viendo todo esto, uno tiene bastante noción de cómo está el pulmón al lado. Así que, bueno, hablando del sliding pulmonar, era esto que les mencionaba, el deslizamiento entre ambas pleuras, que puede estar presente, y eso obviamente nos habla de que el aire está entrando dentro de la cavidad torácica y que por lo menos nos puede decir que hay ausencia de neumotórax, la presencia de este signo per se. Y si uno no llegara a tener deslizamiento, podemos estar entendiendo que el aire no está entrando en esa cavidad torácica y que si entra la misma presencia de una separación entre las pleuras, sea por aire, ya que el aire bloquea el pasaje del ultrasonido, podemos estar en presencia de un neumotórax, por ejemplo, o en pacientes que no tienen sliding, pero tienen, por ejemplo, un patrón B o un patrón de consolidación, deberemos empezar a pensar si el paciente está atelectático, porque, por ejemplo, puede tener una intubación selectiva y un pulmón no está ventilando de manera correcta. Respecto a los artefactos, les vamos a mostrar de manera muy sencilla el ABC de la ultrasonografía pleuropulmonar. En el A tenemos las líneas A, que son líneas que se desprenden de la línea pleural. Estas líneas son reverberancias y a mí me gusta siempre que las explico dar ejemplos como cuando uno se mira al mismo tiempo en espejos enfrentados. Emiliano, perdimos tu audio. Espejos. ¿Ahí se escucha? Sí, ¿Ahí se te escucha? entrecorta mucho. Prometo decirle a la directiva del hospital que cambie la internet. Estoy justo abajo del modem router. ¿Ahí se escucha mejor? Sí, ahí mejor. Ahí está. ¿Hasta dónde se llegó a escuchar, Ariel? Hasta estabas explicando lo de los espejos enfrentados. Sí, básicamente las reverberancias que conforman las líneas A es esto, es cuando uno ve su imagen en un espejo reflejado en múltiples oportunidades, y esto es porque el haz de ultrasonido al llegar a la línea pleural viene viajando por un tejido de una densidad similar, como es la grasa o intercostal, y se encuentra con un tejido aireado al llegar al pulmón, que es completamente de una densidad muy, muy distinta. Este mismatch de densidades, esta diferencia de densidades, hace que gran parte del haz de ultrasonido rebote hacia el transductor.
nuevamente. Y al rebotar el mismo cristal, también es una estructura que genera de reflector, que sería el segundo espejo, vuelve a hacerlo rebotar. Entonces, como que el haz de ultrasonido se encuentra jugando en un ping-pong entre la pleura y el cristal de ultrasonido. Y como ven, estas imágenes que les pongo acá en verde son las líneas A que son paralelas y equidistantes de la línea pleural. Por lo que su presencia nos hace pensar a nosotros que hay aire. Ahora, la presencia de estas líneas en un contexto de deslizamiento pleural positivo, no estamos hablando de un pulmón normal, porque ambas pleuras se están deslizando, están juntitas entre sí, y debajo de ellas hay aire, están estos artefactos que se ven como líneas A. Si no hubiera deslizamiento pulmonar, deslizamiento pleural, y existieran líneas A, estaríamos en presencia de un probable neumotórax, ya que justamente hay aire en la cavidad torácica, en el espacio interpleural, pero como ambas pleuras están separadas por el aire, no puedo ver su deslizamiento independientemente de que esté entrando aire a la cavidad. Los otros artefactos, que son reverberancias en cola de cometa, son las líneas B, son líneas que salen desde la línea pleural, pero se las llama colas de cometa o laser beams, se encuentra la descripción también, y son también tres o múltiples. A medida que el pulmón va ganando líquido, va perdiendo aire. Y al ganar líquido, el líquido hace que el haz de ultrasonido pueda penetrar más y más en el tejido. De esta manera, en el haz de ultrasonido que puede penetrar un poquito por algún tabique interalveolar, perdón, el haz de ultrasonido va a estar rodeado de aire también por los alveolos circundantes, pero pudo obviamente penetrar por un tabique. Esto hace que el haz de ultrasonido rebote y haga el ping-pong dentro del tabique y genere estos artefactos en colas de cometa, como podemos ver en esta imagen de acá. La característica relevante de las líneas B es que surgen siempre de la línea pleural, tienen movimiento respirofásico y siempre llegan hasta el final de la imagen. Existen pacientes que tengan líneas B en condiciones no patológicas. Se considera que cuando un paciente tiene un campo pulmonar evaluado más de 3 líneas B, empezamos a hablar de síndrome intersticial pulmonar, que es lo que comúnmente en la tomografía uno ve como vidrio esmerilado en los pacientes con falla cardíaca o enfermedades intersticiales pulmonares o neumonías intersticiales. Se ve de esta manera ecográficamente, múltiples líneas B. Ahora, cuando uno piensa racionalmente, un paciente con edema agudo de pulmón, le escucho habitualmente rales por el estetoscopio bilaterales y simétricos. Entonces las líneas B tienden a ser más simétricas y predominar en las zonas más basales. Y cuando hablamos de un proceso infeccioso agudo, intersticial, este proceso va a ser parcheado y las líneas B no son simétricas. A veces confluyen sí, otras veces no. De consolidaciones subpleurales, como más adelante lo detallarán mis compañeros. Por último, el patrón C, o de consolidación, que siempre o puede estar muy acompañado de derrame pleural, como ven en esta imagen. Esta imagen está tomada en el tercer punto pulmonar que Lichtenstein describe, en la línea posterior axilar y apuntando hacia el esternón. Se ve a la derecha de la imagen la base del pulmón, ¿sí? Este es el lóbulo inferior pulmonar, y el pulmón está completamente colapsado, o consolidado, mejor dicho, rodeado de esta zona anecoica, que es el líquido pleural. Como ven, a medida que el pulmón gana líquido, pierde aire, y eso nos permite ver al órgano en sí de una manera mucho más hepatizada, o lo que es tomografía de hepatización. El ABC de la ecografía, que nos va a servir, obviamente, para entender las charlas que siguen a continuación. Gracias.